Estamos todos listos, presentes para la clase. Espacio de actualidad. ¿Qué noticias tenemos para el día de hoy? Yo, profe. Hágale, Liana. Bueno, mi noticia es de finanzas, ¿cierto? En el segundo trimestre del año eh, muestra fuertes señales de recuperación según las estadísticas, ¿cierto? De acuerdo con el DANE, las actividades económicas que tuvieron mayor índice en recuperación fueron el sector de comercio, de reparación de vehículos, de transporte, almacenamiento, servicios de comida y alojamiento. Esta noticia es solo de la capital de Bogotá, pero no solo fue, no tuvo recuperación solo Bogotá, sino todo Colombia, ¿cierto? Que fue por un 17,3%, que fue la recuperación pues, en este segundo trimestre. También los más afectados fueron las actividades artísticas y entretenimiento y servicios. Pues debido también al paro, pues la economía pues volvió a caer. Gracias a Dios, pues ya todo se está recuperando y ojalá todo vuelva a la normalidad. Ojalá ya no nos tengamos que poner tapabocas, ¿no? Hola, hijo. Yo no salgo, pero no salgo de mi casa. Yo salgo porque tengo que ir a hacer una vuelta y ya, yo tomo mis tapabocas y vuelvo. Yo no salgo a pasear, no salgo, yo estoy acá en casa, yo tengo el trabajo, yo tengo todo. Entonces, y está mucho estrés. Totalmente de acuerdo. Es muy complejo. Es muy complejo, pero pues bueno, ya. No crea, ya poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad, ¿no? Pues al menos las vacunas han servido un poquito para eso. O los casos pues que ya han sido tantos que ya la gente como que quiere cierta inmunidad, bueno, qué sé yo. Pero poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Ahora bien, con respecto a la noticia de Camila, perdón, de Liana, el tema de que haya habido recuperación, pues uno no sabe hasta qué punto de verdad eso es una recuperación, ¿no? Porque es que justo esos sectores que dijo Liana fueron los más afectados, ¿no? El sector del comercio, el sector de vehículos, porque son cosas que se quedaron totalmente quietas durante la pandemia y que se dejaron de mover. Y creo que fue Sebastián el que lo dijo una vez en clase, que cualquier cosa comparada con la pandemia pues va a ser mucho mejor. Sin embargo, pues sí, ahí poco a poco nos vamos a ir recuperando. Esa es la idea ya. Pero vea que yo en la noticia no vi que la parte de justicia se haya afectado. Pues la verdad, nosotros pues estamos en ese sector y nos vamos a afectar solo el primer mes de la pandemia, pues porque no podíamos salir, pero el resto no. La gente como que seguía construyendo o continuaba con las construcciones que ya tenían empezadas, entonces a nosotros nos favorecemos eso. Pero un mes que se haya detenido el sector, ¿cuánto afecta? Los ahorros siempre afectan mucho, pero o sea, yo me refiero que hay muchos negocios que tuvieron que cerrar 2.560 negocios, más. Entonces, es una enfermedad que me refiero que nosotros nos mantuvimos ahí y debido pues a la pandemia, digamos, algunos ingenieros cuando ese tiempo de mayores de 60 años no podían salir a trabajar ni firmar ni nada, entonces a nosotros nos favoreció eso. Ok, perfecto, entiendo esa parte. Bueno, poco a poco, de verdad, poco a poco nos vamos a ir recuperando. Ya sobrevivimos al virus, ya sobrevivimos a la pandemia, a Camila y a mí nos dio COVID y sin embargo pues aquí seguimos, entonces yo creo que ya vamos a volver a la normalidad. ¿Solo a Camila y a mí nos dio COVID o a alguien más? Yo pienso que a mí me dio COVID, pero yo no, o sea, en mi casa todo les dio, menos a mí no me dio. Pero yo perdí como, y yo digo, o sea, yo no perdí el gusto, ni el paso, pero yo en un tiempo estuve muy maluca y yo no estaba bien. Tenía los oídos tapados, más que todo,
No, entonces y sí. me sentía primero cansado. Me había hecho días antes la prueba y salió negativa. La doctorcita volvió a estar así. Supuse que me dio, pero no. Pero no lo comprobaste. También, no lo compré porque no, hace me ha hecho la prueba y me ha salido negativa. Y a Juana le dio COVID. Juanita. No. No, no sé. ¿Y a Sebastián? No, a mí no me dio eso. Pues que yo sepa. ¿Y a Karen? Pues yo creo que sí, yo creo. Porque yo el primer de enero me sentía súper mal y yo perdí el olfato, pero solo fue ese ya. Entonces también es posible que te haya, sobre todo con pérdida de olfato, eso sí es como que infalible. Bueno, Y pero... pues a mi mamá también como que le dio, pero no fue algo como muy fuerte. Ay, tu mamá hace tiempo no da clase conmigo, yo creo que ya nos vamos a ver pronto. Dile que saludes, Karen. Bueno, pues. Listo, niños, entonces en ese orden de ideas, pues sí, poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad, seguro que sí. Todavía nos demoramos un poquito, todavía faltan muchas personas por vacunar, pero seguro que vamos a ir volviendo a la normalidad. Eliana, muchas gracias. Siguiente noticia. Dale, Karen. Bueno, yo encontré una noticia del déficit comercial colombiano. Dice que escaló un 34,6% en julio, 1.209,2 millones de dólares, frente igual al mes del año anterior, debido a un mayor dinamismo de las importaciones en medio de la recuperación de la economía. Esta cifra la reveló el Departamento Nacional de las Estadísticas. El desbalance resultó pues, de importaciones un 4.461 millones de dólares y en exportaciones por 3.252,4 millones de dólares. El valor de las importaciones repuntó un 29,3% interanual en julio. Y las exportaciones subió un 27,5%. El acumulado entre enero y julio, el país sudamericano reportó un déficit en su balanza comercial, un 52,2% superior con respecto al mismo periodo del año previo. En los primeros 7 meses, el valor de las importaciones realizadas por el país se incrementó un 27,6%, frente a igual al lapso del 2020. Y la cuarta economía de América Latina apunta a expandirse un 7,5% pues este año, según las proyecciones del Banco Central. En contraste con la contracción de 6,8% que reportó en 2020, y pues debido al impacto de la pandemia. Ya, Listo, muchas gracias. Bueno, a pesar de que aquí no seamos administradores de negocios como en otros grupos, también es muy importante que estemos muy enterados de cómo se está moviendo la balanza comercial en el país. ¿Y qué es la balanza comercial? Las exportaciones menos las importaciones. Es lo que mide cuánto exportamos versus lo que importamos. Colombia siempre tiene déficit en la balanza comercial porque siempre importa más de lo que exporta, perdón. Inclusive, según las mediciones en estos momentos, la balanza comercial está en 1.200 millones de dólares en déficit, es decir, hemos importado más de 1.200 millones, hemos importado 1.200 millones de dólares más que lo que hemos exportado. Entonces, pues estos datos siempre tienen que ver con la economía y también nos permiten estar como enterados de cómo se está moviendo el comercio internacional. Karen, muchas gracias. Siguiente noticia. Sebastián y Camilo. Hágale, Camila. No hágale, Sebastián. No, hágale, mi amor, hágale, entonces muy desencajado. Déjame que esa decencia. Bueno, es que mi noticia es que ya iba a dar una falsa pregunta. Pues no es tan falsa, se supone que Netflix va a sacar un documental de Britney Spears como la historia
pues esta parte no tiene nada que ver con la noticia toda la noticia. Menos mal. Obviamente es que lo acabé de ver y fue como que súper interesante. Bueno, la noticia dice, así fue la aprobación del primer debate del presupuesto general de la Nación para el 2022. Pues las comisiones económicas y conjuntas del Congreso se dieron pues, la cita para el debate de este proyecto. Es un artículo compuesto de 126 un articulado compuesto por 126 artículos, cuyo monto va por los 350,4 billones de pesos. Y pues fue aprobado la semana pasada por las comisiones tercera y cuarta del Senado y Cámara. Pues hasta ahorita pues han, digámoslo así, desbloqueado o aprobado 110 artículos, entre los cuales se incluyen como el artículo primero que establece los montos del presupuesto de rentas y su capital. En el artículo 3 como las disposiciones generales y entre el artículo del 4 al 10 que corresponden al primer capítulo del proyecto referentes a las rentas y sus recursos. También en el capítulo 2 que establece los gastos del presupuesto y están definidos los artículos del 11 al 26 y el capítulo 3 que define las disposiciones de las reservas presupuestales de las rentas a pagar. Y así dan casi todos los artículos. Y ya. Bueno, ¿y nosotros cuándo nos vamos a sentar a estudiar? A mí eso sí me parece muy importante, niños, porque ya extracurricularmente, por así decirlo, extra universidad, pero sí es muy importante que nos estemos enterando siempre de cómo se va moviendo esta reforma. Sobre todo para ustedes, ¿no? Que están apenas haciendo sus pinitos. Claro que igual uno también tiene que estar muy, muy enterado de este tema, pero están saliendo una cantidad de reformas. Ahorita ya se está hablando de la reforma pensional también. Como lo decía Sebastián, de una cantidad de articulados nuevos que van a salir y con los cuales nosotros como profesionales tenemos que estar muy enterados. Entonces la invitación es esa. Yo creo que nosotros deberíamos hacer un grupito de estudio o por lo menos estar muy juiciosos y estar leyendo siempre. Sebastián, ¿ya tienes el borrador de la ley? No, aún no, pero está mirando, dice como por encima lo que tratan los capítulos y los artículos. Intentar. Bueno, yo creo que esta partecita sí la tenemos que empezar a analizar un poquito más en detalle porque es muy importante para nosotros como contadores que estemos muy al tanto de esto. Listo, Sebastián, gracias. Camila. Buenos días a todos. Mi noticia trata sobre la extinción de la lechería argentina. Está pues en peligro, ¿cierto? Porque a raíz de la pandemia resulta que las personas que se encargan pues como de todo el proceso de distribución de la leche, resulta que ellos tienen unos convenios con distintos pueblos de Argentina y a raíz de la pandemia las personas no tenían pues cómo pagar como que les proveía, ¿cómo se dice? Proveyera. Eso, no tenían. Entonces resulta que anualmente ellos tienen estimado que van a vender un 27% de toda la leche que se recauda. Entonces se estima un 27% anual que se venda en toda Argentina. Ya para distribución del mundo queda el resto del porcentaje, pero ha disminuido a un 12%. Entonces ahí vemos esa deficiencia y aparte de eso cada trabajador por un litro de leche tiene estimado ganar 0,24 centavos ¿se dice centavos de dólar o no? Sí, señor. Centavos. Sí. Y tiene estimado ganar 0,33 centavos, pero por esta crisis están ganando 0,24 centavos. Entonces, por esto, no se extingue pues la leche como tal, sino la distribución, porque pues como van a distribución del Estado.
Entonces, de eso trata la noticia. Y esta leche de la que tú estás hablando, bueno, la leche argentina, no sé cómo se llama el comercio internacional de este producto, pero la leche argentina se exporta también. Sí. Ah, ok. A Brasil, uno de los mayores países que les compran es Brasil. Ok. Entonces, no sé como tal para qué, pero acá sí se menciona en la noticia que para Brasil y otros. Perú, creo, también. Entonces, la crisis como tal está en el país, no mencionaron de la crisis externa con los internacional, no, es nacional, porque los pueblitos pues, a los que ellos distribuyen la leche no tuvieron durante pandemia y hasta ahora siguen en la crisis y no han podido pues como subsanar los costos que tienen que pagar. Entonces por eso dice que está en peligro de extinción, porque entonces las personas que se encargan pues como la producción y todo el cuento, si no le siguen pagando, entonces va a... Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Bueno, niños, faltó alguien, no, ya todos. Entonces, retomar. Ay, qué pena, Juanita, claro que sí, adelante. Profe, yo había leído una noticia sobre ABC de traslado expresa por pensiones incluidas en el presupuesto del 2022. Pero ahorita me llegó acá, lo tengo por portafolio y me llegó otra noticia como del COVID, no sé, ¿será que algo del COVID que la vacuna contra China? Compartan las dos, por favor. Sí, dice, la vacuna china que muestra eficacia contra el variante. La farmacéutica china Clover Farmacéutica anunció que ha desarrollado una vacuna cuyos ensayos muestran una eficacia del 79% a la hora de proteger al paciente con complicaciones de cualquier gravedad causadas por la variante Delta SARS-CoV, informaron hoy. Dice, asimismo la farmacéutica que provee suministro por 14 millones de dosis al programa COVAX aseguró que la vacuna llamada SCB-19 y basada en proteínas es efectiva al 92% y el 59% contra la variante gamma y mu. La eficacia en general contra complicaciones de cualquier gravedad causada por el coronavirus en cualquiera de las 3 variantes analizadas fue el 67%. O sea que esta vacuna reemplazaría esas 3 que están, profe. No sé si la reemplazaría, pero pues de todas formas la que sí es que ya va a pasar a estudios internacionales y posiblemente si la prueban nos empiecen a vacunar con eso también. Ah, vean, es interesante. Bueno, esa me llegó ahorita. Listo. El ABC de traslado expreso con pensiones incluido en el presupuesto de 2022. Ese traslado beneficiaría a 19.000 personas, según el ministro de Hacienda. La propuesta incluida en el presupuesto busca garantizar el traslado de afiliados con expectativas legítimas y siempre que sean hombres mayores de 52 años o mujeres de 47 y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al régimen de prima media y aplicaría solo para el año 2022. Estos traslados le costaría al Estado 3,8 millones. El proyecto recibió una negativa por parte de la Comisión Séptima. Ustedes dicen que sería pues, mucho gasto para el Estado y pues lo que sería más o menos unos 35 billones y que sería, o sea, para recuperarlo sería más o menos unos 50 años. Y pues aún no está aprobado. Sí, no está aprobado, pero este tema está bastante interesante. Yo ya estoy viendo las noticias y todo de la nueva reforma pensional y de cómo se van a dar una cantidad de beneficios para las personas que ya hayan cumplido los 52 años, los hombres, y los 47 las mujeres, para que se puedan pasar a pensiones. Recordemos que para poderse pasar de un fondo privado al régimen de prima media, por así decirlo, el principal requisito es que a uno le falten más de 10 años para pensionar. O sea, si un hombre se va a pasar al régimen de prima media, tiene que ser antes de que cumpla 52 años. Si una mujer se va a pasar al régimen de prima media, tiene que ser después de que cumpla los 52 años. Los 47, perdón. Antes de que cumpla los 47 años, porque son 10 antes de pensionarse y las mujeres se pensionan a los 57. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que se necesita
ahorita es que muchas personas que no lograron su traslado pues tengan la oportunidad de hacerlo, y es lo que va a hacer esta nueva reforma pensional. Este tema está bastante interesante porque estar en un fondo tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, etc. Sin embargo, pues es así como está la situación en estos momentos, y este tema también lo tenemos que empezar a conocer muy bien una vez que aprueben este borrador de la reforma pensional. ¿Listo, niños? ¿Estamos ready? Entonces, vamos a ver a nuestro último tema de costos. Este último tema de costos, ¿en qué se centra o a qué corresponde? Corresponde al costeo ABC. Es otro sistema de costeo que ustedes aún no han visto, que no hemos tenido la oportunidad de conocer, pero con el cual vamos a trabajar estas dos clases, la clase de hoy y la próxima clase ya para terminar. El costeo ABC, a diferencia del costeo estándar, que fue el que estuvimos trabajando, no se va a enfocar solamente en asignar los costos al producto de acuerdo al material directo, a la mano de obra directa y a los IF, sino que, como su nombre lo dice, Activity Basis Costs es el costeo basado en actividades. Entonces aquí lo que vamos a costear son las actividades que componen cada producto, es decir, todo el ciclo de actividades que se necesitan dentro del proceso de manufactura de un producto, de un bien terminado, y lo que vamos a hacer es aprender a costear esas actividades para, pues precisamente para dar el costo unitario al producto. Tema nuevo, pero pues ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Listo. Entonces veamos los videos. Inclusive en la plataforma ya les dejé un taller para que realicemos en el transcurso de hoy y de la otra clase. Ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Me avisan por favor si la están viendo. ¿La están viendo ya? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, miremos primero qué es el ABC, el costeo basado en actividades, y posterior a eso vemos una introducción. Si hay algo que en los últimos años han enseñado a los gerentes financieros es que siempre habrá cambios y desafíos en el entorno económico. Ganancias, recuperación, pérdidas o recesión. Cada vez más empresas se están dando cuenta de que un compromiso continuo con la reducción de costes y el control es la mejor forma de cambiar la crisis inevitable en el clima económico global de hoy. Ser proactivo e implementar medidas prácticas de control de costos pueden ahora reducir la probabilidad de tener que tomar medidas drásticas en el futuro. Para aumentar la rentabilidad, solo hay dos opciones: aumentar las ventas o reducir los costos. Pero, ¿reducir o controlar? ¿Tiene usted una estrategia para reducir costos? El control de costos es diferente de la reducción de costes. La palabra control indica un ejercicio de contención. Cuando los gastos se controlan, se logra que no sigan creciendo. Reducir costos innecesarios es más difícil, pues solo cortando de raíz las causas que los originan, se pueden reducir costos de manera sustentable y evitar que se repitan en el futuro. El control es un concepto muy diferente de la reducción. Tarde o temprano, la realidad obliga a las empresas a controlar y a reducir sus costos. Hay dos caminos para hacerlo: desesperadamente, cuando la situación se ha vuelto caótica y debe bajar costos sí o sí, pero corre el riesgo de destruir valor, y eso será más perjudicial para su empresa. O preventivamente, cuando la empresa tiene una política permanente de reducción de costos y su control. ¿Tiene usted una estrategia para el tratamiento de sus costos? Sixtina Consulting Group le ayuda a establecer una estrategia permanente y efectiva para reducir costos sin destruir valor. ¿Qué es ABC Costing? ABC Costing es un sistema de costos que le permite calcular con exactitud los costos exactos de los productos, servicios, clientes, canales de venta o cualquier otra dimensión de análisis que necesite. ABC Costing funciona así. Para fabricar un producto, prestar un servicio o atender a un cliente se realizan actividades. A su vez, las actividades consumen recursos para ser desempeñadas como trabajo de empleados, energía, materiales, seguro y muchas otras líneas de costos.
forma horizontal, los procesos están formados por actividades. Su costo es fácil de calcular y se compara con mediciones de desempeño. Todo esto se realiza utilizando los drivers, que son las razones que impulsan los costos. Implementar un sistema de ABC Costing conlleva múltiples beneficios. Sepa a la perfección cuáles productos y servicios son rentables y cuáles son deficitarios, cuáles son sus mejores o peores clientes. En ABC Costing se usan los impulsores de costos o drivers. Los drivers son las causas de los costos. Solo actuando sobre los drivers se pueden reducir y controlar costos. De esta manera se pueden calcular costos exactos para los procesos, los productos, los servicios y los costos de atender al cliente. Con Activity Based Costing, usted conocerá cómo se acumulan los costos a lo largo de la empresa y tener online información automática y actualizada del destino de la más pequeña partida de costos y de cómo la misma queda incorporada a los valores que adquiere su cliente. No deje pasar la oportunidad de conocer cómo puede implementar toda una nueva metodología de costos que le permitirá reducirlos y ganar competitividad. 16 ABC Costing. Bueno, niños, entonces, en esencia, ¿para qué sirve el costeo ABC? El costeo ABC se puede decir que es, pues como por decirlo de una forma más financiera, es el método más acertado para identificar los costos porque se va relacionando a las actividades y no al producto como tal. Es decir, aquí yo lo que hago es costear la actividad. Y al yo costear la actividad, puedo tener un control más general de todo lo que está pasando dentro de la organización. En ese orden de ideas, es el nuevo sistema de costeo, es como por así decirlo una nueva tendencia, una nueva era en cuanto a costos se refiere, y es un proceso que a pesar de que es un poquito más dispendioso, al momento de costear, pues lleva más los costos a la realidad y puede inclusive determinar si se está perdiendo valor o si se está ganando valor al momento de fijar costos. Y por ende, pues al momento de fijar precios de venta y determinar la utilidad de las organizaciones. Entonces, pues bueno, eso es como a grosso modo. Ahorita sí vamos a ver en detalle cómo se creó y cuáles son los objetivos que tiene el costeo ABC. Muy bien, buenas noches. Esta noche vamos a trabajar con la sesión 1 de Logistics Financial que está enfocada en los sistemas de costeo. Hay que pensar primero qué es un sistema de costeo, porque regularmente las empresas, cuando hablamos de este tipo de conceptos, no lo tienen ni siquiera a veces implementado. Hay muchas empresas de corte micro, de corte fino, que costear es una de sus debilidades durante la consecución de un producto, la consecución de un servicio o de un artículo terminado, ¿verdad? Como en la compra-venta. Entonces, es muy importante tener bien definido para dónde vamos en este caso. Ahora bien, los métodos y metodologías para la identificación y la medición de costos, características de los sistemas logísticos implican un análisis de la cadena de suministro. Dentro de esta cadena de suministros, ustedes saben que los costos logísticos están inmersos. Es más, los costos logísticos tienen la característica de llamarse costos ocultos, porque dentro de la metodología contable usted no los puede tener clasificados, sino que de forma extracontable. Son muy pocas las empresas, por lo menos este servidor conoce, que los costos logísticos los tienen clasificados dentro de la parte o de la nomenclatura contable, hablando de un catálogo de cuentas, por ejemplo, para hacer tal idea. Son muy, muy pocas. Por lo tanto, lo que hacen es tener reportería extracontable, y estos costos logísticos obviamente tienen mucho que ver con la cadena de suministro, abastecimientos, mantenimientos, hasta aspectos relacionados con el inventario. Los métodos tradicionales de costeo no ayudan a identificar el impacto a gran escala de las decisiones tomadas y muestran solamente el comportamiento de algunas áreas. ¿A qué metodologías tradicionales nos planteamos? Como el costo absorbente y el costo variable o directo. Metodologías que de alguna forma se vuelven
para lo que hoy es en día se vuelven un poquito obsoletas porque hay metodologías que son más novedosas, quizás un poco más difícil de implementar porque siempre hay un poquito de resistencia a lo nuevo, ¿verdad? Todo el mundo quiere hacer lo que ya conoce. Y es así, por eso hay rechazo a nuevas metodologías como el ABC, que en El Salvador ha sido bastante rechazado, no porque sea un método complicado, sino que es un método discontinuo. Pero hablando sobre el método tradicional, vemos que existen los costos absorbentes. Este método incluye el costo del producto, todos los costos de la función productiva independientemente a su comportamiento fijo o variable. Variable. Vemos que los costos fijos de producción se relacionan con la capacidad instalada de función de un periodo determinado. Esto va más del volumen de producción. Cuando mencionamos un costeo tradicional, y yo traigo puntual estos dos tipos, que son los que regularmente usted los ve reflejados en el plano puntual, que básicamente la diferencia es la absorción de uno con los costos fijos o los costos variables. Ustedes ven un estado de resultados que comúnmente está dividido con ingresos, costos de venta o costos de lo vendido, costos por servicios, abajo gastos, etcétera, etcétera. En ese momento ustedes están bajo un proceso de costos tradicionales, que es lo que regularmente maneja el costo absorbente y el costo variable. Ahora bien, esos son los costos tradicionales para un sistema de costeado en sí. Ahora, las metodologías para poder costear, una de las más comunes es el costo por proceso. Es un sistema de acumulación de costos por departamento. Aquí el centro de costos se vuelve el departamento o el proceso. Ahora, quiero que quede bien claro porque este sistema de costo de procesos involucra a todas las áreas de la empresa que se llamen departamento. Por un ejemplo, el departamento de corte, el departamento de examen, el echado, que usted ya está imaginando una empresa maquilera, ¿verdad? Donde están unidos en estos tres departamentos. Estos departamentos se vuelven los captadores de costo de los elementos del costo. Capta materias primas, capta material de obra, capta material indirecto, capta carga familiar. Entonces, se basa mucho en este sistema. Ahora, los supervisores de producción deben de reportar a la gerencia a nivel o nivel intermedio los costos incurridos, elaborados periódicamente en un informe que se llama costo de producción, que son los que alimentan el informe detallado de los consumos que hace cada departamento. Quiere decir que al final todos los supervisores o mandos medios van a reportar los consumos que se hagan a cada departamento. Esta metodología tiene fases, ¿verdad? Un informe de cantidad donde se reportan las cantidades que ingresan a un proceso, las que salen de un proceso, las que se pierden en un proceso, etcétera, etcétera. La segunda fase es la producción equivalente, que no es nada más que una combinación de la producción terminada en un proceso más la producción que queda en proceso. Ejemplo para aclarar el juego de palabras que acabo de hacer. Probablemente en el departamento de corte ingresaron 1000 unidades y al final del periodo van a haber unidades terminadas de esas 1000 y van a ver unidades que quedaron en proceso de esas 1000. Entonces, hablar sobre producción equivalente es hacer una combinación entre esas unidades terminadas y esas unidades que quedan en proceso y colocar una unidad equivalente. Obviamente esto está vinculado con los elementos del costo.
Entonces hay algo muy importante dentro del costeo ABC y es que a mí me permite costear simultáneamente a través de unidades equivalentes, me permite costear simultáneamente el costo de los productos que quedaron en proceso junto con el costo de los productos terminados, que simplifica un poquitico más esta parte en el estado de costos porque es más fácil determinar los inventarios de productos en proceso y de productos terminados a través de unidades equivalentes. ¿Por qué? Porque lo que se costea aquí pues es precisamente la actividad y no el producto como tal. Aquí sí le voy a solicitar que ingrese a la lectura complementaria. Usted va a ver un ejemplo. Después hacemos esta lectura complementaria, yo ya la tengo descargada para presentarse. Refiero con producción equivalente. La última, la tercera parte es producción, y no es nada más que el informe de cantidad, pero ya cuantificado. Es decir, el paso 1, pero en el 3 ya está cuantificado, ¿verdad? Ya me dice cuántas unidades ingresaron, pero cuánto me cuesta. Ya me dice cuántas unidades quedaron en proceso, pero me dice cuánto cuesta. Y el último paso, obviamente, es la contabilización ya en proceso de registro y que va incorporado a los estados financieros, el costo de producción, que es un estado financiero auxiliar. Son las bases del proceso del costo por proceso. Ahora bien, ¿por qué comenzamos por hablar por el sistema de costos por proceso, en donde el centro de costos es el departamento? Porque viene... Y aquí importante a tener en cuenta o identificar para cuando hagamos el ejercicio. Aquí lo que se costea es el departamento como tal. Los centros de costos son todo lo que sea un departamento. El departamento de corte, el departamento de empacado, el departamento de pegado, el departamento de pintura, etcétera. Cualquier departamento que haya dentro de la empresa es ahí donde vamos a entrar a costear. Inclusive ahorita lo vamos a ver un poquito más detalladamente en el taller. Uno de los conceptos quizás un poco más novedosos de costeo es el costo ABC. El costo ABC mide el costo y desempeño de las actividades. Esta palabra es clave durante el desarrollo de nuestra cátedra cuando hablemos de ABC. El desempeño de las actividades. Hoy no me menciona el desempeño de un departamento. Me habla del desempeño de una actividad fundamentado en el uso de recursos, así como organizando las relaciones de los responsables de los centros de costos de las diferentes actividades. Quiere decir, chicos, que el centro de costeo, en este caso, ya no son los departamentos como lo mencionaba el costo por proceso. Aquí el centro del universo en este sistema son las actividades. El costeo basado en actividades es un nuevo enfoque de los costos de la empresa, que toma información financiera y operacional y la visualiza a través de un modelo de actividades. Por lo tanto, es importante tener definido todas las actividades que se realizan en este proceso, permitiendo así analizar múltiples discursos según las decisiones que la empresa debe tomar. La forma de análisis de los costos es fundamentalmente para sustentar decisiones estratégicas, o sea, decisiones a largo plazo. Casi siempre la implementación de un costo ABC no da resultados o no tenemos resultados tan de choque, tan de corto plazo, sino que esto va fundamentado más a la parte estratégica que tiene la empresa en su sistema de desempeño. Y les soy bien honesto, la implementación de esto es un tabú tremendo que tienen las empresas. Yo he podido observar la implementación y desarrollo apenas de 2 empresas en donde se ha luchado y se ha buscado la perfección con el presupuesto. ¿Qué objetivo tiene el ABC? Es la asignación de costos en forma más racional, en forma más pensada, para mejorar la integridad del costo de los productos. Recuerden que un sistema de costeo lo que busca al final es cuánto me cuesta un producto, cuánto me cuesta un servicio,
¿Cuánto me cuesta la adquisición de un producto? Al final, ese es el objetivo del sistema de costeo. Entonces, el costo ABC lo que busca es asignar o determinar este valor de una forma más inteligente y más pensada. Prevé un enfrentamiento más cercano o igualación de costos y sus beneficios, combinando la teoría de costos absorbentes con la variable, ofreciendo algo más innovador. Ok, pocas palabras, aquí se hace una combinación de costos tradicionales que al inicio estamos platicando, el costo absorbente y el costo variable, que lo vuelven un poco obsoleto en ese momento, pero ya combinados e integrados en un sistema de esto, se vuelve un elemento totalmente innovador. ¿Qué filosofía tienen los costos ABC? Se basa en el principio de que las actividades es la causa que determina la incurrencia en el costo. Cada actividad genera un costo. Y aquí es importante esta filosofía. Cada actividad genera un costo. Y de que los productos o servicios consuman estas actividades. Proponiendo una solución alternativa del tratamiento de los costos indirectos. Todos los sistemas de costeo, y aquí hay que esto, pregunta de control de lectura, la clave sea a ver quién le toca, el fin del sistema, el problema, quizás denominador que tienen todos los sistemas de costeo, es esta última palabra que se ve en la presentación, costos indirectos. ¿Cómo los tratan? Y recuerdan que ahí dijimos que esta era la parte más delicada de costear, cuando yo me iba a los costos indirectos. ¿Por qué? Porque estos costos indirectos son costos generales que se aplican a todos los productos que se producen dentro de la organización. Entonces no es tan fácil costearlos como por ejemplo los del material directo o la mano de obra directa, porque ya están directamente dados dentro del producto. Son directos y por tanto asociarlos es muy fácil y costearlos también. La esencia del costo siempre se va a referir al costo indirecto de fabricación, porque son los costos indirectos los que sí son un poco más difíciles, los que sí requieren un tratamiento diferencial para yo determinar el costo unitario de un producto. ¿Cómo los asigno? ¿Cómo lo distribuyo entre los productos que sea un poco más inteligente? No voy a hablar del término más justo, porque los costos no es justicia, ¿verdad? Pero que sea un poco más relativo al consumo de diferentes criterios o bases de asignación. Ese es el común denominador en el problema que tiene cualquier sistema de costos. ¿Qué hace ABC? Es hacer exactamente lo mismo, pero de una forma más inteligente, integrando los elementos de esta filosofía, que son productos, actividades que consumen costos. En un ambiente de automatizar procesos, tecnología y fuerte competencia en los mercados, surge la necesidad de cambiar sistemas tradicionales de costos utilizados por muchos años. Y las dos empresas que yo menciono que hubo en implementación de costos ABC son empresas americanas, ¿verdad? Empresas americanas que tienen una filosofía desde la gerencia empieza el cambio. Desde la gerencia creen el cambio y la apuestan el cambio. Obviamente las compañías americanas tienen una filosofía como más agresiva, ¿verdad? Buscan siempre la innovación y salir adelante de cualquier otro tipo de compañía. Toda empresa debe de ser eficaz y eficiente en el uso de sus recursos y procesos. Hoy el costo tradicional no apoya sustancialmente el cálculo correcto para la toma de decisiones debido a los siguientes. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque usted al comparar costos tradicionales con costos ABC va a empezar a ver diferencias y en lugar de ver más pro en tradicional, los ve más en contra. Y casi siempre los costos ABC, este sistema de costeo se vuelve un poco más fino en su determinación. Por ejemplo, el costo tradicional utiliza medidas relacionadas con el volumen,
tal como la mano de obra, como único elemento para asignar. Utilizan la mano de obra, utilizan como base para realizar la actividad. Recuerden que dentro de un proceso pueden haber 5, 6, 7 actividades. Es un poco más analítico. Y utiliza generadores de costo que están o no relacionadas con el volumen. En el costo adicional, definitivamente hay una relación con el volumen. En el costo ABC no necesariamente hay una relación con el volumen, puede pasar, pero la diferencia es que hay inductores o generadores de costos que nos dan un poquito de mayor desarrollo. Los gastos indirectos, una de tantas bases de distribución. En el caso del costo ABC utiliza diferentes bases en función a las actividades relacionadas con dichos costos indirectos. Si usted observa, el costo ABC en términos de actividades es sumamente relevante. En el costo tradicional solo se utilizan los costos del producto. En los costos ABC se concentran los recursos de las actividades que originan estos recursos. No necesariamente va a ser exclusivamente un 100%. Puede en algún momento determinarse algún tipo de gasto que se considere dentro de una actividad. Nos dice que se gastó y el costo ABC nos dice cómo se gastó. Nos da una respuesta, pareciera que es la misma información, pero nos da una respuesta totalmente diferente. En los costos personales, la asignación de los gastos indirectos se lleva a cabo en 2 etapas. Primero, asignado a una unidad organizacional o departamento, ya sea la planta o un departamento, y después esta parte se conoce como el proveedor secundario, donde tengo los costos indirectos y los hago para un ejemplo, los llevo al departamento de producción, al departamento de acabado, al departamento de ventas, se llaman los departamentos, y después de los departamentos son asignados a los productos. Aquí también es importante tener en cuenta, yo sé que esto suena muy teórico y todo, pero ahorita lo vamos a ver un poquitico más en detalle a la luz del ejercicio. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Aquí es muy importante tener en cuenta al momento de costear, como lo habíamos hecho en las actividades anteriores, el driver que yo voy a utilizar, o el indicador o el inductor. Solo que aquí van a aparecer unos más y vamos a tener que hacer un proceso adicional. En esencia, esto no es difícil, es hasta divertido de hacer. Yo sé que el video suena muy teórico y todo, y uno puede tener miedo, pero básicamente lo que necesito que cojamos de aquí es los conceptos y las diferencias que puede tener frente al costeo que ya hemos hecho. Eso es básicamente lo que hace el tradicional. En no. Primero se lleva la asignación a las actividades y después a los productos. Quiere decir que se vuelve un poco más en relación a esta determinación. Otra característica del costo tradicional utiliza bases generales como las unidades producidas, horas máquinas, metros cuadrados, número de luminarias. Eso utiliza el costo tradicional para hacer asignación hasta el mismo costo primo. En el caso del costo de ABC, usa tanto el criterio de asignación con base en unidades como en generadores de costos a través de causa y efecto para llevar a cabo su asignación. Es decir, que el costo ABC está un poquito más pensado en qué generador voy a utilizar. ¿Qué beneficios tiene este costo ABC? El operativo permite hacer correctamente las cosas, ¿verdad? Es bien difícil, por dar un ejemplo, un costo indirecto llamado energía eléctrica dentro de una planta productiva, decir cuánto le voy a colocar a un producto, cuánto va a ser la asignación. Entonces,
ahí cambia un poquito la perspectiva de cómo yo voy a hacer esta decisión. En cambio, el costo ABC busca una base más correcta. ¿Por qué? Porque se vuelve más analítico, porque ya no solamente hay departamento, sino que hay actividad. Eso es lo operativo, eso es en el día a día. No estratégico, o sea, a largo plazo, permite hacer las cosas correctas, ¿verdad? Busca que la empresa se desarrolle. También sirve como una herramienta de control y medición de costos, que saben que todas las empresas que hablan de costos, lo que andamos buscando implícitamente es la reducción de ellos. ¿Y cómo lo reducimos? A través de controlarlos y a través de medirlos. Permite el análisis de la rentabilidad futura. Es un beneficio también, y no solo por productos, sino que también nos ayuda, nos permite implementar una gestión de costos a partir de las actividades. El costo ABC es un sistema de costo, pero también el ABM es un sistema de gestión. Ya es un paso más arriba todavía, no solo habla sobre Con el ABM sí no vamos a entrar porque esto ya se refiere más a gestiones de procesos de calidad, de auditoría de la calidad y de gestión de calidad. Pero sin embargo, pues el costo ABC es la base fundamental para cuando yo hablo de sistemas de calidad también, porque estoy manejando más control sobre los costos. hablar de actividades. Hasta ahí vamos bien, están aquí, sí, no se me han ido. Sí, profe, aquí Sí, estamos. Listo. Un sistema de costeo, sino que estamos hablando de subir de nivel a empezar a administrar de una forma más relevante en la línea de tiempo de la planeación estratégica. También otro beneficio es que se puede ser aplicable a diferentes organizaciones, con la diferencia que algunas se vuelven un poquito más fácil, algunas se vuelven más complicadas. Ahí va a depender mucho la complejidad de cómo se llama, de lo que haga la empresa, ¿verdad? Pueden hacer, por ejemplo, puede ser una imprenta que maneje impresiones de etiquetas, de cajas, puede ser una imprenta pequeñita. Entonces el sistema de aplicación del método ABC va a ser tan complicado de implementar que dependiendo del nivel de facturación, la empresa, que puede ser diferente. El establecimiento del método ABC define objetivos de costos, actividades claves, y causantes de costos relacionados. Desarrolla un diagrama basado en procesos, que es muy importante, porque lo primerito que se debe hacer en el sistema ABC es definir procesos. Es el punto de partida, definir procesos. Y obviamente cuando hablo de procesos, casi siempre está relacionado mucho con los departamentos. Estos departamentos obviamente me generan un diagrama de cómo se hacen las cosas. Ese es un punto de partida en ABC. Recopila datos pertinentes que se refieren a costos y flujos físicos de unidades, entre recursos y actividades. No podemos, y eso en cualquier sistema de costeo es una recomendación, no podemos crear un sistema de costeo, mucho menos el ABC, si no vamos a ver el proceso, si no vamos a ver la forma en que se construye cada elemento del proceso. No nos sensibilizamos cómo se integran en las diferentes actividades o procesos o sistemas, dependiendo de qué costeo esté manejando. En cualquier tipo de sistema de costeo, usted debe estar presente en su línea de diagrama para poder ver de forma física cómo se desempeña el proceso. ¿Con qué le va a ayudar eso? A conocer el negocio, a sensibilizarse, le va a ayudar también a manejar un mejor ruteo en el momento, a minería de datos. Minería de datos que usted lo tiene que intentar
que levantar para poder comprender e implementar el método que sea. Este es un paso, obviamente, para todos. Y calcular e interpretar la nueva información basada en las actividades. La administración ahora dispone de información de costo más exacta para la planeación y la toma de decisiones. De valorar y ver esto de un enfoque diferente, porque si usted va con la misma camiseta de un costo por proceso o un costo por órdenes específicas y usted tiene que quitarse esos términos y ya ir con el hecho de, mire, primero voy a determinar el proceso y después que dentro del proceso quiero determinar actividades. Y esas actividades yo las tengo que desarrollar de esta forma, esta. Lo va a ir manejando. Ahora, he mencionado en varias ocasiones el término actividad, pero no lo he conceptualizado, no lo he definido. Es una actividad, un conjunto de tareas que generan costo y que son necesarias de llevar a cabo para satisfacer necesidades de los clientes internos y externos. O sea, que una tarea, que una actividad no es una sola, sino que es un conjunto de tareas. Y ya vamos a ir presentando ejemplos, ya vamos a ir compartiendo ejemplos de eso. Las actividades son diferentes a las tareas, porque obviamente, como vamos a entender, las tareas es un medio para alcanzar. Por lo tanto, las actividades son compuestas por diferentes tareas. Hay que tener presente. La actividad es un fin en sí mismo y agrega valor. La actividad, recuerden, esta característica es un fin, o sea, es la consecución final del proceso y me agrega valor. ¿Cómo se pueden clasificar las actividades? De acuerdo a sus funciones, pueden haber actividades de investigación y desarrollo, pueden haber actividades de logística, de producción, de comercialización, de administración. Si yo me quedo pensando en las actividades de renglón que yo sé que a ustedes les están pasando mucho, el renglón de logística, yo empiezo a pensar en actividades como abastecimiento. Abastecimiento se vuelve al fin, como les mencionaba la teoría, el fin. Pero dentro de abastecimiento hay una diversidad de tareas. Pero la actividad final es el abastecer. Esa es de acuerdo a su función. Según su relación con los productos, hay actividades principales y actividades secundarias. También, si la empresa contempla una robustez en su organización, también es interesante manejar este concepto, ¿verdad? Que pueden haber actividades que sean primarias, actividades secundarias, y dentro de estas su respectividad. Esto también lo podemos mencionar. Ahora, es también importante mencionar el término inductor. Es la unidad de medida cuantitativa, el término cuantitativa, que provee la base de asignación de los costos a las actividades y de estas a los productos. O sea, el inductor se vuelve la metodología con la que yo voy a hacer asignación a las actividades de los diferentes costos. Por lo tanto, es importante definir los tipos de inductores que existen. Inductores de recursos, que tienen cuenta de volumen, de actividades, pueden ser metros cuadrados, horas, máquina, horas hombre, etcétera, etcétera. También existen inductores de actividades, que miden la intensidad del uso de una actividad para obtener un producto, por ejemplo, la cantidad de clientes, la cantidad de entradas realizadas en una línea de producción, y otros ejemplos que están relacionados. Ya me faltan
un minuto para que me termine la sesión. Vamos a correr un poquito con esto y después nos quedamos con unas dudas. Las etapas para la implementación del ABC: identificar y clasificar los principales procesos logísticos. Entonces, ahorita sí, cuando vayamos a costear ahorita nuestro ejercicio que tenemos que hacer, ¿cuáles son las etapas para costear un producto por medio del ABC? Lo primero es identificar y clasificar los principales procesos logísticos, es decir, cuáles son las actividades que hay dentro de la empresa, o cuáles son los procesos que hay dentro de las empresas, para de ahí sacar las actividades a las cuales yo les voy a asignar el valor. Identificar los recursos consumidos en cada una de las actividades, porque recuerden que aquí lo que yo voy a costear es la actividad. Determinar los costos de las actividades mediante los factores de uso de recursos, para eso necesitamos los drivers o inductores. Asignar costos relacionados con los productos por medio del factor de uso de las actividades y determinar el costo total. Ya tirándolo al término de logística, ¿verdad? Esta es la primera: identificar y clasificar los principales procesos logísticos. Recuerden que los procesos logísticos, por tener una característica oculta, hay que detallarlo y ya vamos a ver las principales componentes de estos procesos. Componer los procesos en actividades. Cuando ya tenemos los procesos, hay que buscar las diferentes actividades que están relacionadas, identificar los recursos que consumen o que van desarrollando esas actividades, determinar los costos de las actividades mediante los factores del uso de recursos. Empezamos ya a empezar a trabajar con los inductores. Asignar costos relacionados con los productos por medio de un factor a las actividades, aquí donde se utilizan los inductores y se vuelve la asignación. Y al final, la determinación del costo local, que es básicamente el fin de este momento. En aspectos básicos en la implementación, debe de surgir de un cambio de forma de pensar. Estamos bien a darle vuelta al mundo, tener pensado en el sistema de costeo, genera un cambio de cultura, un lenguaje nuevo organizacional, establece una adecuada relación de costo-beneficio, porque la implementación y medición del mismo nos ayuda a evitar algunos errores en la toma de decisiones. La cantidad de inductores no debe de ser más de 50, es decir, buscar la forma de distribuir no tiene que ser más de 50. Es una sugerencia que da el sistema. En ABC existen costos indirectos que no se pueden asignar en alguna actividad. Podría pasar, y eso es una de las grandes limitantes que tiene esto. Con respecto a las fases de implementación, aquí no la voy a detener porque no me va a alcanzar el tiempo. La he ido describiendo de alguna forma en segmentos durante la presentación, donde se van realizando en la fase de implementación, la fase del cálculo de los costos de las actividades, la fase del cálculo del costo de los productos. Hay cosas que ustedes van a ver que caen por su propio peso. La fase del análisis de los resultados. Recuérdense que después de la implementación siempre de algo nuevo hay que darle una verificación, ¿verdad?, para ver si existen ajustes. El presupuesto operativo y de efectivo, que está relacionado con los costos ABC, es muy parecido a lo que ustedes conocen los demás presupuestos, ¿verdad? Recuerden que los presupuestos operativos están enfocados básicamente a todos aquellos presupuestos que nos ayudan a integrar elementos como venta, consumo de materias primas, gastos de organización, gastos de administración, gastos de venta, etcétera, etcétera. Entonces, este presupuesto operativo es, ya viéndolo desde el punto de vista del costo ABC, no tiene mayor cambio. El único cambio es que ya no acumula a través de líneas departamentales, sino que la acumula a través de líneas de actividades y líneas de tareas. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de nuestra sesión. Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí en nuestra primera participación, chicos. Voy a ahorita detener el video
Bueno, niños, entonces esto es como un poquito de la teoría de cuáles son los beneficios que me va a ofrecer a mí hacer costos por actividades. Ahorita ya en nuestra segunda mitad, pues vamos a ver el video de cómo hacemos el costeo por actividades ya llevando las cifras y hacemos el taller, ¿vale? Son las 9:55, les debo dar los minuticos del break, entonces nos vemos que a las 10:10, ¿vale? Para que ya continuemos con el video, no se me vayan a desconectar. Listo, profesor. Listo, niños, ya volvemos. Dime, ajá. Igual yo les subo el video a la plataforma, listo. 171,43 pesos por unidad producida. ¿De dónde salen esos 571? Pues simplemente tomamos los 800.000 pesos, que son nuestro costo indirecto de fabricación total de esta actividad denominada preparación de insumos, y lo vamos a dividir en las 1.400 unidades producidas, que son nuestra base. Eso nos da 571,43. El costo total de mis empanadas, pues siguiendo el procedimiento anterior, va a ser multiplicar las 600 empanadas por 571 pesos con 43 y nos va a dar 342.857 pesos. El costo unitario va a ser tomar esos 342.857 pesos dividido las 600 empanadas para un costo unitario de 571 pesos. Hacemos el mismo procedimiento para las arepas. Tenemos entonces la misma tasa de asignación, 571,43, lo multiplicamos por las 800 arepas, nos da un total de 457.143, y al dividir esos 457.143 en las 800 arepas producidas nos da un costo unitario de 571 pesos. Ahora bien, el total de costos indirectos de fabricación de mi proceso productivo va a ser la suma de, en lo relacionado con las empanadas, 420.000 pesos de mantenimiento de maquinaria de mis empanadas y 342.857 pesos de preparación de insumos para mis empanadas, para un total de 762.857. Nuestro costo unitario indirecto de fabricación va a ser 1.271. ¿De dónde salen estos 1.271 pesos? Son 700 pesos por unidad de mantenimiento de maquinaria y 571 pesos por unidad de la preparación de insumos. Ahora necesito calcular el total de costos de mi producto. El total de costos de mi producto va a ser los costos directos de fabricación, 550.000 pesos, más los costos indirectos de fabricación, 762.857 pesos, para un total de 1.312.857 pesos para mis 600 empanadas. ¿Cuál sería el costo unitario? Bueno, el costo unitario va a ser los 917 pesos de costos directos de fabricación, que es material directo y mano de obra directa, más los 1.271 pesos de costos indirectos de fabricación. Me da un total de 2.188 pesos por cada empanada producida. Y siguiendo la misma metodología, podemos determinar que el total de costos de mis 800 arepas va a ser 1.337.143, que es la suma de 700.000 pesos de costos directos más 637.143 pesos de costos indirectos, y el costo unitario total va a ser 1.671, que es 875 pesos de costos directos y 796 pesos de costos indirectos. Esta es la metodología por el costeo ABC, Activity Based Costing, para determinar el costo total de mi producto, de cada uno de mis productos, y el costo unitario de cada uno de mis productos. Con base en esto, bueno, yo necesito determinar cuáles van a ser
los precios por los cuales yo voy a vender mis productos, ¿cierto? Entonces, yo digo que, digamos, para lograr un punto de equilibrio o para no ganar nada en la producción de mis empanadas, yo debería vender mis empanadas a 2.200 pesos y cada una de mis arepas a 1.700 pesos, que digamos nos da una utilidad supremamente pequeña o casi cercana al punto de equilibrio. Si yo vendo mis productos por encima de esos precios, bueno, ya voy a empezar a obtener unas utilidades en la producción de mis productos. Aquí yo también puedo empezar a tomar decisiones de cuál debe ser la mezcla óptima de producción, es decir, cuántas unidades yo debería producir de empanadas y cuántas unidades debería producir de arepas de acuerdo a estos costos. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a dejar un momento hasta ese punto. Entonces ahí ya terminaríamos un ejercicio de costeo de empanadas y de arepas. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos de los envases? El primero que hicimos, de la empresa que fabricaba envase pequeño, mediano y grande. El de la cerveza. No, ese fue el segundo. No, el lado pequeño, grande y mediano. Ese fue el tercero, ese fue el parcial. No, el primero que hicimos, el de la empresa que hacía envase pequeño, mediano y grande. No lo recuerdan, ustedes ya no estaban en clase. Creo que sí, pero no lo recuerdo. Bueno. Pero ese fue el que usted nos mandó como de repaso o no. No, el que les mandé de repaso fue el de las cervezas. El primero que hicimos en clase. Dice producto pequeño, mediano y grande, 44.000, 30.000, si lo tengo aquí. Listo, vamos a trabajar con ese. Entonces en la plataforma ya les subí el taller. En la plataforma ya está el taller de ese mismo producto que costeamos a través del costeo estándar, pero ahorita lo vamos a hacer a través del costeo basado en actividades. Así que adelante. Hay que poner, alguien puede hacer un favor, tomar un pantallazo para yo poder realizar esto, no me deja abrir documentos desde el celular. Se lo mando por el WhatsApp, Sebastián. Por favor. Pero pues, o sea, si es una foto, porque es que si me envían el documento no me deja abrir. Ah, no, foto no tengo. Bueno, entonces... Además es muy largo, Sebastián. Punto del taller, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, ya se Pero que tiene que pues ser... aunque si ya lo tiene resuelto, pues tampoco le no, idea para después que lo manda. Tan chistositos ustedes. Sebastián, no está desde computador. No, lo tengo ocupado, entonces por eso. ¿Y cómo va a ser el taller? ¿A mano? Sí, no, a mano. Ah, bueno, listo. Bueno, niños, en la plataforma está el taller. Vámonos a trabajar. Tienen 20 minutos. Y a las 11 retomamos, ¿ok? Igual aquí estoy con ustedes. Listo, no, muchas gracias a ustedes. Entonces ya voy por finalizada la tutoría y continuamos la próxima clase, ¿ok? Justo antes de ir a almorzar. Hasta luego. Chao, Juanita. Gracias, profe. Chao, Karen. Chao, profe, gracias. Chao, Camila. Que estés bien. Chao, brother. Chao, Sebastián. Que estés bien. Bueno. Nuri.